de nuestra jornada. Nos hemos preguntado desde el comienzo cómo puede contribuir la animación bíblica de la pastoral en una travesía, particularmente en una travesía que se puede caracterizar como de crisis. En la primera parte, el Salmo 73 ya nos daba algunas pautas, algunas. Simplemente era un texto modelo, un texto de referencia, no es el único, no sé si necesariamente el mejor, pero tomé un texto para proponer, para orar y ver cómo los textos bíblicos, creo que eso era lo que se podía, no sé si lo pudieron apreciar, pero era lo que intentaba, cómo los textos son itinerarios que ayudan a elaborar. El Salmo 73 de por sí es un gran esquema, da pautas, no es completo, hay algunos elementos. Por ejemplo, uno de ustedes me interpelaba hace un momento, me preguntaba, bueno, por ejemplo, en el texto, el justo aparece como muy santo y el malvado es el otro, y resulta que uno también es justo y pecador. Tienen toda la razón. Quien hace esa observación atinó. Es correcto. Pero hay que entender que estos salmos son esquemas. Y el orante obviamente no está diciendo tampoco que se considere pues, el más santo del mundo y que el resto sean humanos. De hecho, el mismo salmo podría leerse desde la otra perspectiva, es decir, colocarme en el lugar del mercado. Otro punto, por ejemplo, que el texto deja abierto, al final la justicia se da por retribución o no. Estamos en el Antiguo Testamento. El Nuevo nos hablará más de la gracia, no de la retribución. Y el orante estaba reclamando un poco más en el sentido de la retribución, para el bueno lo bueno, para el malo lo malo, y entonces cada uno. El Salmo en realidad, cuando diseña los caminos y el abismo, está mostrando sencillamente la responsabilidad humana y cómo el hombre también mismo se la busca y crea él mismo, labra una historia de la cual tendrá que responder y él mismo pagará las consecuencias de su maldad. Pero lo interesante es el final. Al final del Salmo 73, en el versículo 28, para el orante, lo que él quiere de Dios no son las cosas de Dios, que es la perspectiva retribucionista, sino Dios mismo. Entonces ya estamos casi en el ámbito de la gracia. Casi, no es igual, pero casi. Es decir, al final no son las cosas de Dios, no son los premios. Lo importante es la persona de Dios, la gracia. Entonces, para decirles que en la primera parte teníamos un ejemplo, un modelo de texto que puede ayudar en diversas circunstancias en las cuales se hace una travesía. ¿Cómo elaborar? Vamos ahora, y esta vez lo haremos de forma un poco más sintética, porque es una lista, un elenco de 10 elementos que pueden ayudar, que propongo como ayuda para acompañar desde la animación bíblica una situación de crisis. Y estos 10 elementos los tomamos de la Biblia misma, de la manera como en la Biblia se afrontan crisis. Cuando digo aquí crisis, yo creo que todo el mundo enseguida piensa, crisis es oportunidad. Generalmente, crisis es oportunidad. Otros dirán, crisis es depuración, es limpieza. Yo quisiera abordar estos puntos, cuando digo crisis, desde la perspectiva del crecimiento. Crisis como maduración. Crisis como maduración. Concretamente, maduración de una experiencia de Dios, del Dios revelado, del Dios que se dio a conocer en una historia,
en la historia de Israel, en la historia de Jesús de Nazaret, en la historia de los primeros seguidores del movimiento del resucitado, del crucificado y resucitado. Maduración, crisis, como saltos cualitativos en la maduración. Los tres primeros puntos, voy a hacer 3, 3, 3 y la ñapa. ¿Sabe lo que es la ñapa? Sí. ¿Aquí se dice ñapa también? Ah, bueno. Aquí también. El agregado. Ah, no, pero a veces es ñapa. 3 y la ñapa. Voy a dar un colombiano. Los tres primeros son 3 momentos coyunturales en la elaboración del texto bíblico. Los 3 siguientes son 3 momentos de la vida de Jesús. Jesús también pasó por crisis. Los otros 3 momentos son de la vida de la iglesia de los orígenes. 3 momentos bíblicos grandes, 3 momentos de Jesús, 3 momentos de la iglesia y la ñapa. Y el agregado. Los 3 primeros. El primer momento al que quisiera referirme de superación de una crisis es el exilio de Israel. El exilio que ocurre entre los años 586 y 540 antes de Cristo estremeció los fundamentos institucionales y teológicos del pueblo de Israel. El exilio trajo una tremenda crisis que llevó a Israel a repensarse. Cuando se regresa del exilio, el pueblo hace una reconstrucción. Una reconstrucción animada por Esdras, Nehemías, los tiempos de Zorobabel. Una reconstrucción animada por profetas. Una reconstrucción en la cual Israel se repiensa de arriba abajo. Y un primer resultado de la superación de esta crisis es el texto bíblico. El texto, la Biblia hebrea. La Biblia hebrea nace propiamente después del exilio. Antes del exilio tenemos, claro que hay algunos libros, ya hay algunas profecías, tenemos algunas memorias, algunas crónicas, ya existen salmos, proverbios, pero la Biblia comienza a escribirse en un tiempo de reconstrucción, cuando el pueblo de Israel busca su identidad después del exilio, cuando se le vino abajo la monarquía que ellos pensaban que iba a ser eterna, cuando se quedaron sin templo, cuando se quedaron sin sacerdocio, y entonces Israel tuvo que refundarse. Israel se refundó, y aquí nació la Biblia. La Biblia como texto. La Biblia como texto. Post-exilio. Después del exilio. No todo de una vez. Sabemos muy bien que después del exilio ya tenían recopilados todos los libros y ya tenían el Antiguo Testamento. No. Todavía falta mucho y no habrá, inclusive Biblia todavía completa, ni siquiera en los tiempos de Jesús. Pero el pueblo busca su identidad. El pueblo se reconstruye volviendo a la palabra. A partir de la palabra se retoman las profecías, se completa Isaías, se recupera Jeremías, se recupera un Ezequiel, que son preexílicos o durante el exilio, aparecen otros profetas,
Se comienza ahora a escribir mejor lo que llamamos el Pentateuco, se recompone por mano sacerdotal a partir de tradiciones anteriores. Yo lo que quiero señalar ante todo es un hecho: cómo la gran crisis del exilio se resolvió después mediante una reconstrucción en la cual la escritura fue paradigma. La palabra de Dios en la escritura fue paradigma. Buscaron referentes. Primer punto entonces: reconstruir, repensar un pueblo. Repensar un pueblo. La monarquía no fue eterna. El templo de Jerusalén de Salomón no fue eterno. La manera como funcionaba Israel, inclusive con su sacerdocio, no fue eterna. Fueron capaces de repensarse, de reconstruir. En tiempos de crisis, la palabra ayuda a repensar y a reconstruir a partir de un punto firme. Segundo momento. En torno al año 170 antes de Cristo, ocurre otra gran crisis que marca la vida de Israel. Fue la crisis griega, o mejor, de la dominación griega, que toca las costumbres, las instituciones, e inclusive corrompe el sacerdocio de Israel en los tiempos de los llamados antíochos. Antioquía, que era la capital de Siria, se intenta tomarse el templo de Jerusalén, los tesoros del templo de Jerusalén, lo necesitaban para una guerra, y lo hace corrompiendo al sacerdote Onías, al sumo sacerdote Onías. ¿Y cómo lo hace? Mediante una dominación cultural. No fue que llegaran allá y a mano armada se llevaran las cosas, no. Comenzaron a meter ideas y cosas, y entonces habló griego, y entonces hagamos gimnasio, toda la griega. Y para un israelita esto era un horror. ¿Dónde está nuestra identidad? Lo peor era la colaboración del sumo sacerdote Onías, que favoreció esta entrada, esta dominación, esta pérdida de identidad que mandaba. ¿Cómo reaccionaron? Con una guerra. La guerra de los macabeos. La guerra de los macabeos que ganaron ellos y que al final te resultó también en cierto modo decepcionante, porque los macabeos después no llenaron tampoco todas las expectativas. Pero lo interesante es que en este periodo toma cuerpo otra línea de pensamiento bíblico que es muy importante: la apocalíptica. La apocalíptica. En un momento en que no se podía hablar de frente ante los grandes, porque te mandaban a callar, o te marginaban, o te perseguían, comenzaron a hablar en poder. Comenzaron a tener visiones populares. La apocalíptica son visiones que vienen del pueblo sencillo. Algunas de ellas de la apocalíptica evidentemente no seguimos. No es lo mismo que el Apocalipsis de San Juan, por si acaso, no es lo mismo. Pero la gente comienza a soñar el pueblo de Dios. El pueblo sencillo comienza a soñar el pueblo de Dios. ¿Cómo debe ser? Tenemos un momento muy importante. Algunas de las profecías más tardías de carácter apocalíptico vienen en este lenguaje. Lo tenemos ahí. Tenemos la profecía de Daniel y otros que nos van a decir cómo el pueblo sencillo sueña y habla y pronuncia su palabra. Si la primera fue reconstruir, la segunda es soñar. En el segundo momento es soñar. El pueblo de Dios sueña. Y hablan de sueños, visiones. Quiero aclarar que no hay que confundirlos con esos sueños y visiones que andan por ahí en la calle, que todo el mundo dice que vio a la Virgen o cosas así. No estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando del pueblo que ve la utopía, del pueblo de Dios y que lo lanza, que lo relanza.
los reyes. Tercer momento. Después de la hecatombe, de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, Israel se reorganiza. Algunos hablan de Yamnia, otros ponen en duda eso, no es un tema en esta mañana, pero hay una reorganización de Israel después de la caída del templo. Un Israel que estará más en el exilio, pero sobre todo, lo que quiero señalar después de la caída del templo es que se redactan los evangelios. Es curioso, antes de la crisis de la guerra judía, no tenemos los evangelios redactados, y a mí eso me llama mucho la atención. Tenemos las memorias, las tradiciones orales, tenemos algunos relatos fragmentarios. Ciertamente el evangelio ya circulaba en medio de las comunidades. No es que lo hayan creado después del año 70, sino que después del año 70 las comunidades cristianas sienten la necesidad de redactar o de poner en orden narrativamente los evangelios para vivir su fidelidad a Cristo. Para vivir su fidelidad a Cristo. Ustedes saben que la redacción de los evangelios se parece mucho a lo que pasa en una congregación religiosa. Yo ya aclaré aquí que no pertenezco a congregación religiosa, pero igual me parece mucho. ¿Saben lo que pasa en las congregaciones religiosas? ¿Le han puesto cuidado? Cuando está viva la madre fundadora, nadie le para bolas. Mejor dicho, sí le hacen caso, pero unos cuantos, sus admiradores, pero nadie anda detrás de la madre fundadora con la grabadora, con la foto, tomándole foto a cada cosa que dice, no, ella habla, ella funda, ella hace cosas, se crea una obra y con la otra ha hecho un discurso. El problema viene después de la muerte de la madre fundadora. El problema viene después de la muerte de la madre fundadora. Primer capítulo general después de la muerte de la madre fundadora. Están todas reunidas en el capítulo, las hermanas cantan el Beni Creator, pasan lista, hacen una instalación canónica, todas esas cosas que se hacen para que se haga segundo derecho. Y después que ya ha pasado la primera discusión, no falta la hermanita que levanta la mano. Mire, eso es típico. No falta la hermana que levanta la mano y pregunta: ¿estaremos siendo fieles al carisma de la madre fundadora? Y no falta la que responde del otro lado de la sala: no. La más rebelde se dice: no. Y luego se arma la discusión porque otro dice: sí. Generalmente la encargada sale a defender. Y entonces, si no, porque miren que todavía están vivas las obras de la madre, y miren que aquí le tenemos un gran respeto, y miren que por eso estamos aquí. Primera decisión del capítulo general después de la muerte de la madre fundadora: recopílense las obras de la madre. Analice la Biblia. Claro, ¿por qué? ¿Cómo podemos saber si estamos siendo fieles al carisma si no tenemos un paradigma? Si no tenemos un referente. Claro. Primera decisión del capítulo: recopílense las obras de la madre fundadora. Y entonces, ya así podemos saber si somos fieles o no. Y entonces, inmediatamente mandan a una hermana de casa en casa: a ver, la hermana te escribió una carta, venga para acá. Y la hermana pasó por aquí, ¿qué día dejó un recuerdo? Venga para acá. Y entonces hacen las obras completas de la madre fundadora, el epistolario de la madre fundadora, el museo de la madre fundadora, con las cajitas